Hola, ¿cómo están? Saludos, José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si eres la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre cómo es la mejor forma de contactar a los leads obtenidos en la publicidad de Meta Ads o TikTok Ads. Muchas empresas y negocios utilizan las campañas de leads, específicamente el formato de anuncio de clientes potenciales, iniciativa de ventas o leads. Son diferentes nombres que se utilizan para lo mismo. Y a veces cuando obtienen esos leads, a veces no convierten porque a veces no se contacta con ellos de la forma adecuada. Bueno, antes que nada es importante que cuando hagamos un anuncio para leads tiene que haber algún tipo de pregunta que los precalifique. Un anuncio de leads que pida datos directamente, o sea que por ejemplo diga nombre, teléfono, email, etcétera, es un anuncio que va a traer problemas porque no hay un tipo de filtro. ¿Okay? Deberías hacer una pregunta y en esa pregunta, de acuerdo si responde sí o no, si escoge determinada alternativa, eso va a clasificar tu lead. Es importante que hagas esa pregunta y también va a demostrar que la persona interactúa con ese anuncio. Porque ten en cuenta que muchos de estos anuncios de leads, muchos campos se prellenan de forma automática. Entonces puede haber alguna persona que por error llene un formulario sin querer, porque se llena automáticamente, pero si es una pregunta ya estás haciendo que la persona interactúe y sobre todo que elija una alternativa y de acuerdo a esa alternativa que elija, tú lo precalificarás, o sea, lo contactarás o simplemente lo descartarás. Entonces es importante que antes que todo el anuncio de leads tenga una precalificación, por lo menos que haga una pregunta y esa pregunta tenga alternativas y de acuerdo a esas respuestas se precalifiquen uno y otros no pasen el proceso. Eso es fundamental. Ahora, el tema es cómo es la forma adecuada de contactar esos leads. Bueno, el primer punto y lo que debes tomar en cuenta es que siempre cuando te contactes con el lead, ya sea que hagas por llamada por teléfono, que le mandes un email, que mandes un mensaje de WhatsApp o hagas los tres al mismo tiempo, siempre tienes que hacer referencia en dónde se obtuvo ese lead. ¿Ok? Entonces es un grave error, por ejemplo, que de repente tienes leads y los contactas y le hablas directamente y no le dices, mira, ¿sabes qué? Llenaste un formulario en Meta o en Facebook o en Instagram o llenaste un formulario en TikTok. Tienes que especificarle bien la fuente, porque muchas veces la persona, comenzando que si lo vas a llamar por teléfono, como que no va a entrar en contexto, no va a decir, ¿y esto de dónde vino? ¿No? Entonces siempre tienes que especificar el canal. No es necesario que le digas que es un anuncio, porque muchas personas no saben ni siquiera diferenciar entre una publicación orgánica y un anuncio, ¿no? Pero lo importante sí es que le digas al menos el canal. Mira, llenaste un formulario en TikTok o llenaste un formulario en Facebook o en Instagram, decirle el canal. Por ejemplo, supongamos que es un negocio sobre, no sé, pues sobre entrenamientos personalizados en gimnasios, ¿no? Mira, en redes sociales llenaste un formulario en TikTok que estás interesado en, digamos, entrenamiento personal para personas que van al gimnasio. O sea, le estás diciendo el rubro, el contexto y le estás, digamos, diciendo el canal. Ahora, si puedes dar alguna información de lo que la persona llenó, por ejemplo, en algunos temas de estudio dice qué es lo que la persona quiere estudiar, dirá, bueno, nos contactamos contigo que estás interesado en tal carrera, o sea, está siendo más específico, ¿no? Pero lo importante es que, uno, menciones el canal. Dos, si tienes información, que menciones algo de esa información, porque no necesariamente la persona va a empezar desde cero. O sea, si hiciste alguna pregunta, por ejemplo, ¿qué carrera estás interesado en estudiar para una universidad, por ejemplo? No tiene mucho sentido que tú cuando le llames o la contactes le vuelvas a preguntar eso, porque supone que esa información tú ya la manejas. Entonces, simplemente reafirmas esa información y continúas con la conversación. Ahora, acá viene otro punto importante, ¿no? Siempre es fundamental que esto se haga de manera personalizada. O sea, ya sea el vendedor o la persona que está a cargo de este contacto, que lo haga de manera personalizada uno a uno. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas empresas de negocio cometen el error de decir, bueno, ya tengo tantos leads, utilizo una herramienta automatizada para mandar mensajes, digamos, de email o de WhatsApp y a los que me respondan les converso. No, porque se supone que los leads pagados, sobre todo si has hecho preguntas, ya te han dado cierta información. Entonces tú deberías contactarlos en base a esa información como tal. Y bueno, después de eso, digamos, se supone de que inicie el proceso. Por supuesto tienes que tener tus procesos de venta, de seguimiento y de información totalmente estructurados. Si no estás supervisando eso, estás partiendo mal. Pero supone que lo que va a hacer la persona en algunos casos va directamente a la venta, en otros casos primero agendan una llamada o agendan una videollamada, etcétera, depende de cómo estás comunicando con la persona. Si estás hablando por teléfono puedes hablar directamente, pero si no quieres agendarlo, lo estás hablando por chat y quieres agendarlo por una videollamada o por llamada de audio, también es válido. Pero aquí viene el punto importante, ¿no? Entonces la persona que está agendando tiene que ser una persona de la misma nacionalidad, es mucho lo que muchos se preguntan, ¿no? A veces uno dice, bueno, ya basta con que hable español, suficiente. Por ejemplo, una persona, no sé, pues que es de Colombia y hace eso para toda Latinoamérica. Podría ser válido, ¿no?
Pero hay otro criterio que dice, no, la persona que tiene que hacer eso tiene que vivir en el mismo país, ¿no? O sea, si yo soy de Colombia, tengo que escuchar a alguien que hable con acento. Lo de Colombia sería válido solo para colombianos porque es el mismo acento y les hacen sentir más familiarizados. Pero aquí, digamos, el punto más importante es de que el número desde el cual la persona escribe o llama, ¿no? Si yo estoy en Perú y me llaman de Estados Unidos, no va a ser lo mismo que conteste un teléfono en el mismo Perú, ¿no? Pero en realidad, a la hora de la verdad, esto es totalmente irrelevante. Es irrelevante porque si tienes las herramientas y haces una llamada, digamos, en caso de llamada por teléfono, puedes llamar directamente indiferentemente de cuál es el país. Por supuesto que va a salir un número raro, pero bueno, pues va a depender mucho de la persona que esté llamando. Eso es lo que va a marcar realmente diferencia y cómo lo hace. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que tú, no sé, pues yo vivo en Perú y me llama alguien de Estados Unidos a quizás a que me llame alguien de la India, ¿no? Posiblemente el de la India no conteste el teléfono porque quizás no estoy muy acostumbrado a esos números que aparecen ahí, ¿no? O por ejemplo yo soy en Perú y me llama alguien de Colombia, quizás cuando vea la llamada con el número entrante, sí, o sea, esto es bastante, aplica mucho para lo que es sobre todo WhatsApp y sobre todo para lo que es llamadas de teléfono. Ahora, hay que tomar en cuenta que las llamadas de WhatsApp tienen un contra, ¿no? En WhatsApp, por ejemplo, hay muchos filtros que muchas personas no se dan cuenta, ¿no? Cuando un desconocido escribe, hay algunas personas que ese mensaje ni siquiera llega, hay otros, por ejemplo, que las llamadas automáticamente se bloquean, entonces no es que esté abierto como tal. Lo que sí está abierto como tal siempre va a ser la línea telefónica. Eso sí, generalmente las llamadas van a poder entrar. Que te la contesten es otra cosa, pero sí va a poder ver la llamada que está llegando, ¿no? Y digamos, en el caso de WhatsApp, puedes mandar un mensaje y también puedes enviar un email. Bueno, entonces en resumen, en lo que es la persona que agenda la cita, el tema de la nacionalidad es totalmente indiferente porque simplemente su función es agendar la reunión. Ahora, la persona que va a hacer la reunión, quizás ahí se podría entender algunas personas que digan, bueno, yo quiero que sea una persona de la misma nacionalidad o que tenga el mismo acento, podría ser válido, pero tienes que ver, ¿no? Porque de nada te sirve una persona de quizás que tenga el mismo acento del mismo país, digamos, pero que su proceso de cierre de ventas es bastante deficiente, ¿no? Por otro lado, la persona quizás puede ser de otra nacionalidad con otro acento, pero su nivel de cierre de ventas es muy bueno. Entonces aquí yo, más que ver nacionalidad, diría, yo siempre recomiendo que te vayas más por lo que es la calidad del vendedor. O sea, si el vendedor, si la persona sabe vender, está capacitada y hace buen cierre, entonces es indiferentemente cuál sea su nacionalidad. Ahora, lo que sí, por supuesto, o sea, lo que es el acento yo creo que es indiferente. Ahora, lo que sí puede influir un poco, por supuesto, claro, si la persona es un hablante nativo o no. Eso sí puede influir. Si la persona es un hablante nativo, así sea de otra nacionalidad, como que no va a haber problema, pero si es una persona de quizás el nivel de idioma es intermedio o X, bueno, ahí sí puede haber un problema de comunicación. Pero la persona que hace la llamada de ventas como tal, la reunión como tal, la reunión final, digamos, de ventas, en lo que es acento es indiferente. Quizás en lo único que quizás podrías poner algún tipo de pero es en lo que corresponde a lo que es el dominio del idioma como tal. Para finalizar, es importante que tengas en cuenta que los anuncios de leads solo lo vas a poder aprovechar siempre y cuando toda la parte del proceso que viene después esté correctamente estructurado. Si tú eso no tienes bien estructurado, cómo te contratas con la persona, cómo va a entrar ese embudo de ventas o cómo vas a hacerle seguimiento, cómo vas a agendar, qué le vas a decir, si eso no está correctamente estructurado y optimizado, muchos leads que recibas simplemente los vas a desperdiciar o van a caer en saco roto, como dice el dicho, ¿no? Muchos negocios y empresas tratan de compensar esto con volumen más grandes, o sea, con más leads todavía, ¿no? Pero eso yo no lo recomiendo porque simplemente estás desperdiciando recursos. Siempre la mejor forma de optimizar lo que tienes es mejorar ese proceso. ¿Qué es lo que haces con el lead? Y no tanto irte por el tema de que, bueno, el lead no sirve, el lead es de baja calidad. O sea, decir que un lead sea de baja calidad o malo es generalmente es lo primero que trata de decir alguien que quizás no tiene un buen historial de ventas. Y tú, aquí lo importante es fijarte cuáles son esos indicadores que estás teniendo. O sea, si por ejemplo la persona, cuántas personas está llamando, cuántas personas está logrando agendar, de esas personas que se entrevista, cuál es su porcentaje de cierre. O sea, si esos números están totalmente claros, auditados y estás constantemente supervisando, recién ahí puedes comenzar a evaluar el tema, por supuesto, de la calidad de los leads. Pero si esa parte no está, digamos, optimizada, entonces va a estar de más porque posiblemente los leads sí sean de calidad, pero como tu proceso de ventas o cierre o seguimiento es malo, no vas a poder convertir. Y aquí también otro punto como para finalizar que considero que es muy importante, es fundamental que le des el puesto al vendedor. El problema de muchas empresas y negocios es que no le dan esa edificación, no le dan la importancia a ese puesto. Ese puesto siempre tiene, por lo general, a menospreciarlo y en realidad es el más importante en este proceso.
Muchas empresas de negocio que tienen problemas en este tipo es simplemente porque no edifican o no entienden la importancia de la profesión de vendedor como tal. Entonces, si realmente tienes una persona capacitada o le das la importancia y relevancia del caso, por supuesto que vas a poder convertir bien. Pero si tú estás asignando a eso a la persona que no sé, pues por ejemplo eres diseñador gráfico y también vas a hacer ventas, o vas a responder y vas a hacer ventas online, son especialidades totalmente diferentes, ¿no? O eres editor de videos y también vas a hacer ventas, o sea, son cosas que son totalmente diferentes. El vendedor es un perfil totalmente diferente que tiene otro tipo de parámetros para ser gestionado y para ser supervisado. O sea, no es lo mismo supervisar a un diseñador, un programador, etcétera, a un vendedor. El vendedor trabaja de otra manera, tienes que gestionarlo de manera diferente y trabaja con una serie de indicadores que tienes que estar supervisando. Por supuesto que es un vendedor bueno, eso no te da mucho problema, pero es importante que sepas de que tienes que edificar esa profesión y ese puesto, ¿okay? Y edificar esa profesión y ese puesto es ver que hay, número uno, contratar a la persona adecuada de ventas online como tal, que tenga experiencia, y trabajar en base a indicadores que sean totalmente claros, ¿no? Cuántas personas atiende, cuántas personas logra agendar, de los que agenda, cuántos logra cerrar, cuántos hace seguimiento, o sea, todos esos indicadores tienes que tenerlos claros y de esa manera todo lo que son tus anuncios leads va a funcionar mejor, ¿ok? Bueno, es todo conmigo, espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no tuviste ese clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas que alguien te ayude con los anuncios de Meta Ads o TikTok Ads para tu empresa o negocio, puedes contactarte con nosotros visitando el enlace que es en la parte de abajo o visitando nuestro sitio web que es josemorenojimenez.com. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.